Hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en vuestro canal favorito de realidad virtual aumentada y mixta, ReverQuest VR. Bien, pues hoy vamos a tener un vídeo que va a ser un análisis y va a ser un análisis además especial. Bueno, porque quiero traeros también, además de las últimas novedades en ese sentido dentro del mundo de la VR, RXR, también os quiero traer juegos que en el pasado han sido notables, que realmente valen la pena, y bueno, para sobre todo que personas que son recién llegados al mundo de la VR, incluso personas veteranas que no conozcan estos juegos, pues se puedan animar, ahora que también están a unos precios bastante ajustados, se puedan animar a disfrutarlos en sus visores, bueno, de distinto tipo, Quest, Pico, etcétera, etcétera. Concretamente, el juego que os voy a comentar en el día de hoy se trata de Apex Construct de Fast Travel Games. Ya conocemos esta compañía por grandes títulos que nos ha traído tanto en el pasado como en el presente. Y bueno, pues he estado refrescando este juego que salió en el año 2018, hace ya unos años. Como siempre os comento, en aproximadamente 2015-2016 es cuando la VR empezó a tener cierta importancia con la llegada de Oculus Rift y ese tipo de visores que se atrevían, eran más osados con el mundo de la VR, y por aquella época, concretamente ya digo, en 2018 salía este Apex Construct por parte de Fast Travel Games, una compañía que hay que agradecerle que desde un principio haya apostado por estas tecnologías de la VR, AR y XR, y que además nos traiga siempre grandes títulos a las distintas plataformas disponibles. Bueno, en este juego vamos a tomar el papel de un robot que va a llegar a una ciudad totalmente devastada, no sabemos qué es lo que ha ocurrido allí, y lógicamente pues el objetivo del juego, a través de una narrativa bastante interesante, es finalmente descubrir qué es lo que ha ocurrido, por qué los robots dominan pues ese lugar, esa ciudad de Cygnus, ese mundo de Cygnus, qué es lo que ha ocurrido allí. Y pues vamos a tener que ir indagando a lo largo del juego, mezclando puzzles, mezclando momentos de exploración, mezclando también momentos de lo que es acción, etcétera, etcétera, para un juego que bajo mi punto de vista en conjunto es bastante notable, un título bastante interesante, que quizá tenga algunas fallas propias de la época en la que se realizó, pero que incluso a día de hoy me parece que sigue siendo un título muy interesante. Como digo, tomamos el papel de un robot y el arma con el que nos vamos a defender de los robots enemigos, pues va a ser un arco que, por cierto, tengo que destacar que es de las experiencias con arco en VR más placenteras y más realistas y dinámicas que he tenido jugando a este tipo de juegos. Lo quiero destacar porque no es fácil, aunque lo pueda parecer, que la implementación del tiro con arco sea sencilla, dinámica y además que se note natural y realista en el mundo de la VR. Así que mi enhorabuena a Fast Travel Games por este acierto. En el juego, nada más que empezamos, se va a dirigir a nosotros alguien o algo que se define como padre, y nos va a ir contando pues la historia en la que se desarrolla este juego. Bueno, pues esta historia vamos a ir descubriendo por qué la ciudad está pues ahí derruida, como con un aspecto apocalíptico y dominada por los robots, y como contraprestación a esto está Madre, que también parece ser que es una especie de ente cibernético que al menos desde el principio del juego parece ser el villano, mientras que Padre parece ser que es el que nos intenta ayudar. Ya veremos cuando avancemos en la historia si realmente es así o no es así. También hay que destacar que el juego está perfectamente traducido al castellano en subtítulos, con lo cual lo vamos a poder disfrutar sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues ya digo, es un juego que en principio tiene una narrativa bastante atractiva bajo mi punto de vista, un título que se podría englobar dentro de la ciencia ficción más bien,
Y bueno, que me parece un título digno de ser jugado por cualquier usuario que guste de la VR. ¿Por qué? Pues ahora vamos a analizarlo desde el punto de vista más técnico, después de que os he hablado un poquito de él, y veréis cómo va a valer mucho la pena. También además estáis viendo imágenes en pantalla de las dos versiones que os voy a comentar en el vídeo de hoy, a pesar de que el juego está disponible para múltiples plataformas. El juego está disponible para visores Pico, está disponible para visores Quest. Además hay que decir que en visores Quest tiene cross-buy, es decir, si compramos la versión de Quest tendremos la de Oculus Rift o PSVR y viceversa. Y también está disponible en Sony PSVR 1, la primera versión, y también está disponible lógicamente en Steam para PSVR. Por tanto, un juego que podemos disfrutar directamente en cualquier plataforma. Además, en este momento está a un precio muy asequible de 9,99 € en todas las plataformas. Y por otro lado, bueno, pues lógicamente, como siempre, de la versión de Quest os dejaré Quest/Rift, os dejaré un referido en la descripción del vídeo y también en su apartado en nuestra comunidad de Telegram, por si lo queréis comprar y probar, pues lo podáis hacer con un pequeño descuento del 10 o el 25%. Bien, entrando en las características técnicas y centrándonos en que vamos a ver las versiones de Quest y las versiones de PSVR, tenemos lo siguiente. A nivel visual, el juego, la verdad es que es bastante notable. Tiene un aire cartoon sin ser del todo dibujado. Es una apariencia de cartoon, pero con un énfasis realista bastante interesante. No llega a ser cartoon del todo. Además, un cartoon, digamos así, para que nos entendamos, serio, digamos así, no que intenta caricaturizar ni nada, sino que quizá pues con este efecto cartoon, aparte de darle una estética determinada, el artista que ha hecho el juego a su creación, pues también permite que el juego pueda ir fluido en todas las plataformas disponibles. El juego de hecho va bastante fluido en todas las plataformas, incluyendo Quest, que por cierto tiene una versión concretamente adaptada a MetaQuest 3. Se le ha proporcionado en los últimos tiempos un parche para Quest 3 para aprovechar la mejor resolución, etcétera, de este visor, con lo cual es algo que también quiero destacar. El juego va perfectamente fluido, quizá en alguna fase pueda dar algún pequeño tironcillo, pero nada destacable. Por tanto, el juego se puede disfrutar en plenitud, tanto en versiones Quest como en versión PSVR. Como suele ocurrir en estos casos, lógicamente a nivel visual PSVR es la mejor versión disponible, por una mejor nitidez, una mejor resolución, e incluso se nota que las texturas, a pesar de ser de las paredes, etcétera, etcétera, incluso de los enemigos, a pesar de ser un juego que tiene un aspecto cartoon en cierta manera, pero se nota la diferencia entre las texturas utilizadas en la versión de PSVR y las texturas que se han utilizado en las otras versiones. En todo caso, visualmente es un título que me parece atractivo, llamativo, donde se nota que los escenarios han sido trabajados. No son escenarios demasiado amplios, pero sí se nota que han sido tratados con cariño en todos los detalles, y que para la época en la que se realizó el juego, pues la verdad era bastante impactante. Incluso hoy día es un juego, vuelvo a repetir, visualmente muy disfrutable. Bueno, pues como digo, el juego es bastante notorio desde el punto de vista del que es el visual, y ya digo que también va muy fluido. Por otro lado, en cuanto al aspecto sonoro, el ampisónico está perfectamente implementado. Hice algunas pruebas dando vueltas, por ejemplo, con algunas características y escenarios que hay en el juego, y todo se mueve perfectamente en un sentido 3D, con lo cual el ambisónico está muy bien equilibrado y aplicado, y esto ocurre en todas las versiones también. Por otro lado, ya metiéndonos en las mecánicas VR y teniendo en cuenta cuando el juego está realizado, vuelvo a repetir, año 2018, para que nos situemos, pues la verdad que son bastante notorias. Tenemos unos agarres tanto a la hora de subir escaleras, por ejemplo, o a la hora de lo que es interactuar con determinados muebles que nos vamos encontrando, etcétera. Son, como yo digo,
agarres sólidos que no atraviesan las cosas, sino que se agarran al objeto con facilidad. Quizá a lo mejor es un poco más mínimamente engorroso cuando usamos puertas porque no se abren del todo naturalmente, pero tampoco es algo que nos vaya a afectar en que no tengamos una buena experiencia jugando, simplemente pues no se hace tan natural como debiera ser. Pero a la hora de subir escaleras, por ejemplo, a la hora de interactuar con objetos, incluso con nuestro propio arco, que para mí es una de las grandes virtudes que tiene este juego, pues ahí las mecánicas VR son realmente alucinantes, especialmente, como digo, las del arco. Quizá echo de menos, en cierta manera, un botón o una forma de dar saltos, porque hay momentos en que en determinados lugares nos cuesta avanzar, incluso tendremos que echar mano al botón de teletransporte para poder acceder con facilidad a ciertos sitios que con el uso normal del movimiento continuo parece como que el personaje se queda un poco atascado. Este podría ser una especie de bug o de problema que tiene el juego, probablemente por la época en que se realizó. Pero no obstante, pues usando el botón de teletransporte en esos momentos puntuales, pues no hay ningún problema. Aprovecho esto también para decir que el juego tiene implementadas mecánicas para temas de mareos como viñeteado o el movimiento general mediante teletransporte, que nos van a facilitar mucho la labor si tenemos propensión a los mareos. En todo caso, como os estoy comentando, a nivel de mecánicas VR el juego me parece, incluso comparándolo con juegos de la propia actualidad, muy notable, con unos agarres en todo momento muy bien realizados y ya digo que en ese sentido quizá lo que llame la atención es el hecho de no tener un botón de salto, ¿de acuerdo? Es que sería muy de agradecer. Por otro lado, centrándonos en lo que es el uso del arco, me ha sorprendido muy gratamente el uso del arco, porque para mí, junto con un juego llamado In Death, que seguro que conocéis porque es bastante conocido, es de los juegos de tiro con arco o donde se usa un arco como arma que de forma más natural y más efectiva he podido usarlo en VR, tanto para batir los enemigos como para distintas pruebas de habilidad y puzzles que tenemos a lo largo del juego, etcétera, etcétera. Realmente muy notable, vamos a tener distintos tipos de flechas que vamos a poder utilizar con distintos fines, pero lo que es la mecánica VR de usar el arco es de lo más destacable de este juego bajo mi punto de vista, así que si os gustan los juegos en los que se utiliza un arco como arma, este es vuestro juego y lo vais a disfrutar mucho, porque ya digo, se nota muy natural, muy realista y muy bien implementada esta mecánica del tiro con arco. Además de esto, podremos usar algún que otro elemento más a lo largo del juego, pero sobre todo la base para defendernos y demás, porque también ese arco tiene que lógicamente es un arco digamos así, tecnológico, en el sentido de que tiene un aspecto robótico también, un aspecto no de un arco tradicional, sino un arco adaptado al entorno apocalíptico, robótico en el que nos estamos moviendo, y la verdad que incluso el diseño del arco y demás es bastante chulo. Así que en este sentido de las mecánicas VR, la verdad que una nota muy alta le daría yo a este título. Incluso me parece de que en su época debía ser de los títulos más destacados en este sentido. Aparte de esto, para acompañar a la narrativa del propio, ya he mencionado al personaje padre y madre, que nos están acompañando a lo largo del juego y a lo largo de la historia, tendremos lo que son ordenadores repartidos por todos los escenarios, que nos van a ir dando, también traducidos perfectamente al castellano, información adicional sobre toda la narrativa, sobre la historia que se está desarrollando, etcétera, etcétera, complementando digamos así, la información principal que nos van dando estos personajes que he mencionado. Bueno, pues yo creo que hay muy poco más que comentar ya de este juego, de este Apex Construct. Simplemente deciros que a mí me ha parecido un título muy interesante, con una narrativa que te engancha, con un aspecto visual bastante notable que supera en mucho a muchos juegos actuales, por ejemplo de VR, con lo cual un título muy disfrutable en este aspecto. A nivel sonoro también destaca. Por otro lado también las mecánicas VR son de lo mejorcito que yo he podido ver en VR
en los últimos tiempos y en juegos que yo he jugado habitualmente. Por tanto, pues se hace un título que tanto en versión Quest, y teniendo en cuenta que ahora mismo está a 9,99 euros, y en versión PSVR son excelentemente disfrutables, y a aquellos que os gusten los títulos, sobre todo de puzzles, de exploración, de un poquito de acción y sobre todo de una narrativa bastante potente, pues seguro que lo vais a disfrutar mucho. Así que mi recomendación de Apex Construct de Fast Travel Games para los usuarios que quieran descubrir esta joyita de la VR del año 2018 y que os he querido traer en este vídeo, y también os traeré posteriormente en otros vídeos otros títulos de este estilo, porque hay muchos títulos que ya no son tan actuales pero que merecen mucho la pena ser jugados, darles una oportunidad, incluso ser rejugados, porque por ejemplo este título al margen de un par de bugs y un par de tonterías que tiene, ya digo, propias seguramente de la época en que se realizó y de los visores que había en aquella época y demás, aparte de esto el juego es disfrutable al 100%, y esos pequeños peros se pueden superar sin ningún tipo de problema, con lo cual animaros a que adquiráis este título ahora, que cuesta muy poco, y que lo disfrutéis. Y por supuesto, como siempre, mis gracias a Fast Travel Games en este caso por la que nos han proporcionado para poder hacer esta review para todos vosotros los ReverQuest maníacos. Nos vemos pronto, ReverQuest maníacos, aquí en ReverQuest VR, con nuevos títulos, con nuevas informaciones, siempre intentando daros lo mejor de la VR a todos los usuarios de este canal. Bien, no olvidéis nunca darle a me gusta, dejar comentarios de lo que queráis en la zona de comentarios y por supuesto suscribíos si no lo habéis hecho ya. Nos vemos pronto, ReverQuest maníacos, que lo paséis un buen día, chao chao.